Saludos cordiales a todos los televidentes. Estamos con la bendición de Dios con un nuevo programa, Camino de Santidad. Vamos a seguir hablando de la vida del padre Julio César Duarte Hortellado, próximo santo paraguayo, hoy siervo de Dios. Y estamos en la ciudad de Quiquio, estamos siguiendo los pasos del padre Julio. Gente timba pona a ver, oye, roicua, va y Julio oye, comportar con su feligresía. Estado correcto departamento de Paraguaría, es atender por la iglesia de Ubicuí, de Quiquio, Buyapeú, en fin, o correje estás en David para Julio. Roicua por una vez a las pecuerejas y que tu mamá dice ahí, y acá al pueblo paraguayo, con Ana Ronguajero visitar otra persona de mucha edad o compartía pues para Julio. Y ahí con Ana en la casa de don Tomás Edulfo Lescano. Ahora recibí con la familia, lo agradecer a su Pedro, agradecer a los hijos, a los nietos, ahí, o abrir las puertas porque la gente da ni con la entrevista muchas veces da fácil porque ya llegamos y cuál y cane o mi misma. Bueno, ya ni pregunta ni que está don Tomás Edulfo, maestra va don Tomás, se agradecen de la hora recibida, buen de loga, va a para ahí. Ahí por nada, don Tomás. Ahí por nada. Ahí por nada. ¿Vos años eres con Tomás? 97. 97 años. Sí, señor. 97. Ande vigo don Tomás, eres compartir más la Pai Julio, ¿no? Ahí cuá. ¿Cuál la Pai Sí, Julio? mi tamo que yo vea. ¿Qué quedó, Pai? ¿Vos años más o menos de operar un guarey menere cuándo? Ya muy fuera 8, 9, 10 años fuera. 10 años fuera. 10 años fuera. Hay Hoy vaya para hoy vaya año los ateos le lo hombre antes. un guatur la mitad y Sí, señor. o ya por la catecismo mía. O ya por corrección vaya para corrección nada. El curmagá. Vaya para Juan, tú cuando decían de Rube saludar, vaya para con el saludar decían de Rube. A tu panón. Ahí en boe con después en boe. Pende educar, pende saber, pende orientar. Va ella la educación. Vaya para el cuando decían de Rube, hermano, cuelan, gente cuelan, vaya para el cuana. El educar, para mover Juana. Le coge edad de 18 años, le cuamo para Juana. Y venden boe paiteo, ¿verdad? No, no voy para usted. Venden boe paiteo. La guardia coge tama, mi querido Yecua. Sí, mira, se apa y pico una la hogajare o visitar a la gente, ve. Un ajé. Amba, esa es la... Un ya por la tupa, un jao, ya por misa. Misa, ya. Misa, va por comulgar. Esa para el cobrar. Ya comulgar, ya ni confesar, ya ni mover más. Épico y un va por mi venden día ahí. Oiga tú. Oiga ahí. Antes de invitado, hoy le juegan más, juega, hasta los días se llenan que están, el mismo autoridad. Hoy coge tu panoya, superar el mismo juega. Y va a poner el año. Y va a poner ni confesar, nada, ni comulgar. Vaya para ir decían de luz, hermanos, cuidan. Vaya por donde no decían de luz. Algo ni con de yaguán y viene la mitad cuidada y tú le dices. Bueno, entonces está Epa y Julio ni aprender. Hospital y recuerdo la Ubicuí. Hospital y recuerdo. ¿Está recuerdo por nada ya la Epa y Julio? Hospital, cuadro, pelota. Era la Julio Hortellado la Ubicuí. Oí ahí la club de ahí. Oye. A ver, ¿qué joven va eso ya, veme? No se mandó a ver para allá. Pero tu paópico, a ver, no encabezáis, veme. Tu paó ya po.
Hoy me dan que por ese mitad De mitad de dinero, bueno. Moyahu la campana miango o pepoguire de hoy. Cuando ya iba a te pamo imba. Sí, sí. Ya tú sabes de la maguare la manejo. Sí, tu chavo cambiar. Porque no hay por ahí con los mandados. La autoridad no hay por ahí. Sí. Más que comisario, un miango ya de la verdad por otro ya. Sí. O un monda. Sí, bueno. Época de don Tomás, en la época de Padre Julio, unión imba en la historia lleva. No. Porque es la gente. Yo muy Va ella va a la gente con honestidad, o respetar a las mayores, ve. Oye, emboea, ¿no? Me invita hoy hay gente que va a ver a jugar moscaru en día. Pues entrar no venía. Y por una vez, bueno. Ya pues a ti, ya no invita a ti, que mi, don Tomás, ya pues a ti pequeña pausa, allá seguir de ñaño mongueta, ya un Padre Julio César Duarte Ortellado Recové. Enseguida volvemos. Saludos cordiales, querida audiencia, nuevamente con la bendición de Dios, la intercesión de la Santísima Virgen María y la ayuda del Padre Julio César Duarte Ortellado, estamos llevando adelante un nuevo programa, Camino de Santidad. Estamos tras los pasos del Padre Julio César, el siervo de Dios. Y Julio Pipore Recaujina en el distrito de Ibicuí. Estamos en la ciudad de Ibicuí, departamento de Paraguarí, donde el Padre Julio fue cura párroco y tuvo a su cargo también otras parroquias como la de Mbuyapeú y Quiquio, que están en esta misma zona. Y bueno, le estamos entrevistando a la gente que llegaron a conocerle al Padre Julio, que tuvieron algún contacto, alguna conversación, algún hecho relevante con el Padre Julio. Y hoy estamos acá justamente para hablar con otra persona con mucha edad, pero muy lúcida, todavía ella, que nos está recibiendo acá en su casa. Ella es la señora Elsa Adela Meyer, viuda de Caballero. Bueno, doña Elsa, muchas gracias por recibirnos. Queremos conocerte, conocer tu familia, Ñaño Mongueta a mí. Igualmente me alegro mucho de conocerle también a ustedes, que han venido a visitarme. Muy bien, muy bien. Me encanta. Ahora es curioso, nos vino a los juniors en nave, pues. Algunas cosas. Algunos diferentes manguaycuá porque la juicio es ahí. No, pero la de Manduaco o Alejin. ¿Tuviste una relación importante desde el punto de vista espiritual con el Padre Julio? Sí, nosotros siempre en la iglesia. Sí. Y él siempre salía por la compañía a recorrer. Sí, sí. Él no se quedaba. Cada compañía se iba a caballo, recorría por todas partes. Sí. ¿Y usted cuando en su niñez me estaba comentando que hizo la primera comunión con el Padre? Sí. ¿En qué iglesia hizo? En la iglesia de Mbuyapeú. En Mbuyapeú. Sí. Entonces, en tu niñez, en tu infancia, ¿vivía en Mbuyapeú? Sí. Yo después de casarme, ya después de tener mi hijo, ya nos mudamos acá. Por la escuela. Porque en la compañía estábamos y
teníamos la escuela muy lejos. Sí. Buyapeú. Y él se iba mucho en Buyapeú, se quedaba Sí. mucho tiempo con ustedes, Y él iba el país. muchos tiempos en Buyapeú, se iba de Bicuí a Buyapeú, 2 o 3 días así, se iban a otro pueblo, así recorría. Y encima de, ¿cómo andaba el país Julio en aquel tiempo Y era joven todavía, en Bareté? Barete. Recorría mucho. Recorría mucho y era muy amable. Ah. Y le repartía ropa así en las criaturas. Una criatura que no se puede ir al catecismo porque no tiene ropa, él venía y le traía ropa a la criatura. Era muy generoso el país. Muy generoso. Él se juntaba mucho con la gente pobre. Sí, demasiado. Qué bien. Y así en su recorrida, llegaba, compartía con ustedes, con la gente. Por ejemplo, por tu casa, ¿pasó Sí. alguna vez? Y siempre pasaba así, llegaba en la tranquera, en el portón así, llegaba a tomar agua así, o a veces se bajaba a descansar un rato y después pasaba. Sí. Y él compartía la comida con ustedes. Carúpez tendría Sí, la país. hora de comer él no rechazaba. Ajá. Era muy sencillo en eso. ¿Y qué pedía, por ejemplo, él para su comida al país? Él no pide luego cualquier cosa, no pedía lo que sí que no quería que se prepare para él cosa especial. Ah, Lo que se come en la casa nomás él comía también, no quería que se le haga otra cosa. ya. O sea, no quería que la gente gaste. No quería que la gente gaste. Qué bien. ¿Y qué es lo que más comía él, doña Elsa? Él la jugaba la de costumbre. Y toda la comida que cualquier mandillo comía. Sí, comandado mía. Comandá, cualquier borí. Todas cosas nomás, él no era delicado. Ah. ¿Y qué recuerdo le tiene la gente a él? Y todo lo que le conoce le recuerda muy bien. Nunca yo escuché a alguien que se recuerda mal por él. Sí. Siempre se recuerda bien. El país se juntaba mucho con la gente, era muy trabajador. Sí, siempre. Y cuando va a venir así en la campaña a hacer su oración fuera, la gente a montones se juntaba. Montones se juntaba. Había un tío mío que tenía su patio grande, limpio y ahí lleno de gente así. A la noche cuando él venía a hacer su conferencia, se reunía de la compañía más cercana. Sí. La gente le quería escuchar. Les quería escuchar. ¿Qué sentía, qué transmitía el país a la gente? ¿Por qué la gente tanto se juntaba por él? Y no sé, seguramente le trataba muy bien a todos porque, no sé. Y era trabajador también. El trabajador. Él acá para la iglesia de Uicuí dice que él se iba después de la misa, no había antes colectivo nada. Y de dónde no sé la cantera, que al terminar la misa llevaba a toda la gente y traían piedras sobre su brazo. Una piedra cada uno contribuía así para la iglesia. Qué bien, Y antes que se terminó la iglesia, él falleció. qué bien. Y bueno, estamos muy contentos escuchando este testimonio. Estamos felices realmente porque con las personas con quienes estamos hablando, escuchamos cosas hermosas en relación a la vida del Padre Julio, la generosidad del Padre Julio, la sencillez del Padre Julio. El Padre Julio supo conquistar el corazón de la gente. Se ganó esa amistad sincera y transformó los corazones de mucha gente acá en esta zona de Bicuí, de Mbuyapeú, de Quicuyó, y ese hermoso recuerdo sigue en la mente y en el corazón.
Por eso nosotros también nos alegramos y queremos también hacerle llegar a ustedes, queridos compatriotas, amigos, amigas, hacerle llegar el carisma del Padre Julio para que empecemos a confiar en su intercesión. Porque en un tiempo ya no lejano, el Padre Julio va a ser un nuevo santo en el Paraguay, gracias a esa vida santa que había llegado, gracias a esa entrega para con los pobres, gracias a esa generosidad, a ese espíritu altruista, al trabajo que él mismo encabezaba. Entonces, todos estos testimonios van enriqueciendo nuestro conocimiento y también levanta nuestra fe en nuestro Creador, al conocer y al saber que tuvimos un sacerdote santo en esta región que confió en el Señor total y plenamente. Entregó toda su vida y transmitió esa santidad, ese ejemplo de santidad a toda la gente. Bueno, seguimos con nuestro programa. Vamos a hacer un corte y vamos a continuar hablando con la gente. Vamos a entrevistarle a mucha gente. Vamos a seguir hablando. Hay otra señora que también nos va a dar su testimonio. Muy bien, nos encontramos en unos minutos. Y estamos ahora en compañía de la señora María Basilisa Guerrero. Upeixa la anderera, doña María Basilisa. Upeixa. Y poná la anderera. Oye, pona. Va, poná. Va, es para mandar a País Julio, País Julio, para ella de mandó a ese. Es posible, se mandó a pesar mi viejo, se hakiqueriaico. Se mandó a. Es posible. Antes pico, va primera comunión con de Yapoin, va en diera. Primero, ya pico de ver otro. Renovación. Renovación allá por ahí. Primera comunión. Jaupeave. Ella pone en día. Allá por. Jaupe renovación. Jaupe renovación. Está ahí con la mitad, upeo y con la para ir a Buecueri. Empieza. Pendereta, está la mitad. Está la mitad. A pender tratar, va ella para ir o tratar la mitad, la para ir Julio. O tratar por ahí hija, él no ya quiere la mitad. O tratar por ahí. Y por ahí, vea, deja, anga, está la gente la hojaijúa a su vez, la para ir. Está ánigo. Hoy cuavi es su pez. Hoy cuaya la para ir Julio ve, hojaijúa para ir Julio ve. Hojaijúa. Ahora no hoy cuaya, cuela para ir Julio ve, con anga no gendula. Heco, ven, va ella va. No, pero pepe, hombre, orejina. Ay, sí. Entonces, orera, viro, jaijula, pa' Julio, pero igual, la ella para la. Y la icona sopona. Icona sopona. Oye, a la gente. Sí. Y por ahí, vea. Bueno, con anga, pa' Julio, recobe, oñemo. Oye, mombe, uina. Oye, mombe, ñandene está Paraguay, ja pepe y cuá, sube entonces, orero lluve en el endave. Upeixa. Pero hombre, uanua, ore. Esa para la, para Julio, ora. Upela y ponaba. Sí. A medida que pepe, hombre, ore, esa para la país Julio, entonces ahí hoy cuata sube en el Paraguay la gente. Upeixa. Coan hoy beti trabajo y no llega poina. Claro. País Julio y coan un santo. Santo. Oye, declarada su reina santo por la iglesia católica. Tiraré con la foto. ¿Estaré con la foto? Estaré con. Vamos a entrar y batear.
Le comemos a... Tengo a Haihu, supe porque Haore trata por una cue. Es posible. La hipólite sarai subí. Y bueno, gente, estamos sintiendo el cariño y también la emoción de la gente que le conocieron. Al recordarse del padre Julio, muchas veces también hasta les resulta un poco difícil continuar hablando porque todos sabemos que cuando estamos emocionados, a veces nuestras palabras también se entrecortan. Pero entendemos acá la alegría y la emoción de doña María Basilisa y manduágina, el país Julio, a doña emocionar porque está otra taponada sobre la país Julio. Sí. Está pendiente bollero vía. Está ahora en bollero vía. O me oré la foto a la Horacio Miro y en boya la ese ahí. Qué bien. Estamos recorriendo, buscando, tratando de encontrar los testimonios de vida. Estamos tras los pasos del país Julio. Estamos en la ciudad de Ibicuí y estamos visitando a otra persona. Gente tila país Julio por hoy cuá, gente lo vea y mandó a poner y dice. Sí, señor. Y cariñosa y traído y la país Julio. Pero igual, estamos acá con doña Petrona Alcaraz. Viuda de Leiva. Viuda de Leiva. ¿Año de coña Petrona? Ambos tú, el 26 de noviembre, ambos tú 100 años. 100 años. En el año 23. 23. Sí. Esa es la guerra ronguarella, se me está cuña guasuma, pues. Me cuña guasuma. Bueno. Después cuando mandó a la país Julio se mandó y en Hueven a veces acá me se salai ya que oreve ani que na con de niebo ya dice gente cuida ya porque hoy en día ore sacerdote vivimos oñe punuara la niebo es moderna hey ani que na ya deja subir ni que nada ya de la que jueves ya fue o ya pues una conferencia o después de la misa usted o cabe o yupió ya fue la púlpito y la o yupija la tupa no debe o pues yupia después de la misa o ya por la conferencia se cuñata ahí operamos a gente pamba para hija hoy en día y pero yo voy a que comprender que esta zona y porque o ya agarra para los ricos ya puta paña, tapereña, da ayuda de alambre, hey. Yo guapa me oír acá. Para Julio, o majea, o a ver, banditumi acá, o lleuré, yemomi, una rua, mandiyu, o cojanua, que hospital, o pea, o mía, o pe tu pa, hospital, o acá, ariguare, hina, o mi ita, o pepe guare. Ore, cada tercer domingo, la compañía de infantería ahora acá la ita gente ayudari gente ayudari la ita y carreta hay carreta la ita de tu pa ahora pues ahora acá igual paiteo mi ajina ahora con un apo después de la misa ahora ya no se maromba apo y por ahí te la país Julio la puerquere, oye, a vendreje. No, ayer pende la hijuja, bebe, hijuja, bebe. O que era una putina y sotana y cuareja, un ajeo, roga y broje, yemo mi, o pe tu pa hoy cujanua, pues. Pe a la paía, pues. Pa yo ya hay jugar, pues, estoy en Brasil, pues, pa ahí. Pa ahí Julio Duarte, Tellado. Hay cuatro, hacer superar el cuatro, hay fotos. Es posible. Qué bien. Bueno, estamos con un testimonio muy, pero muy valioso
realmente muy emotivo. Le estamos escuchando a doña Petrona, 100 años. Sí. Y está hablando con una firmeza, con una fortaleza. Parece que el espíritu de santidad del Padre Julio se quedó impregnada en ella porque le recuerda al Padre con esa gran entereza, con esa firmeza. Y mandó a poner a Padre Julio, hay mandó a poner que sea ahí. Y le invitamos a todas las familias que vengan, conozcan este lugar, esta iglesia, lo que hizo el Padre Julio, y también se encomienden a Dios a través de la intercesión del Padre Julio. Muchas gracias una vez más y nos encontraremos Dios mediante en el próximo programa.